En esta secuencia didáctica vamos a tratar el tema de la pluralidad lingüística en España. La vamos a presentar bajo el título ¿Qué sabemos de nuestro idioma? Es una secuencia didáctica de la asignatura Lengua y Literatura Castellana de primero de ESO. En la primera sesión vamos a introducir el tema a través de la escucha del himno de España y del de otro país. En la sesión previa habremos pedido a alguno de los alumnos extranjeros de clase que traiga el himno de su país y en el caso de que no haya alumnos extranjeros, lo llevará el profesor. Una vez reproducidos ambos, se les preguntará a los alumnos cuáles son las diferencias entre uno y otro. Los alumnos tendrán que preguntarse por qué uno tiene letra y el otro no. De este modo, se explicará que en España hay 4 lenguas oficiales: el castellano, el catalán, el gallego y el vasco. Es una forma de captar la atención de nuestros alumnos y de despertar su atención. El himno de España es algo con lo que prácticamente todos estarán familiarizados, pero quizá nunca se hayan planteado estas preguntas. Además, de esta forma, también se llevará a cabo una evaluación inicial, en la que el profesor detectará el conocimiento de sus alumnos y sus ámbitos de interés. Esta parte llevará a los primeros 15 minutos de clase. Posteriormente, el profesor repartirá unas preguntas que habrán sido previamente confeccionadas por él sobre un vídeo del Instituto de Cervantes titulado El español, la lengua que nos une, en el que aparecen personajes conocidos como deportistas, cantantes, presentadores de televisión, que hablan de la importancia del español en el mundo. El profesor introducirá el vídeo explicando qué es el Instituto de Cervantes y los alumnos contestarán a las preguntas. Posteriormente se llevará a cabo un debate basado en el vídeo. La clase se dividirá en 2 partes y cada una tendrá que defender una postura. En esta parte de la clase, que durará 30 minutos, los alumnos tendrán un rol activo: interaccionar con sus compañeros, debatir, reflexionar. La última parte de la clase, el profesor explicará la estructura de la unidad y el sistema de evaluación que se llevará a cabo tras finalizar la secuencia didáctica. Para casa, los alumnos tendrán como deberes buscar una serie de conceptos relacionados con el tema que supondrán el 10% de la nota. Como vemos en esta diapositiva, la evaluación será de la siguiente manera. El 50% de la nota es un portafolio con trabajos escritos y en el que todo lo que se incluya será contenido para examen. Estarán todos los trabajos que vamos a ir haciendo a lo largo de la secuencia didáctica. Conceptos supondrá el 10% de la nota, reflexión sobre noticias un 20%, modelo Canvas un 10% y análisis de cómic 10%. El 50% restante será un examen oral que se llevará a cabo por parejas a modo de entrevista y se grabará para su posterior evaluación. En la segunda sesión, para comprobar que los alumnos han entendido los conceptos del día anterior, jugaremos al tabú. El profesor llevará preparadas unas fichas en las que se señalará el concepto y las palabras que no se pueden utilizar para describirlo. Un alumno explicará el concepto a sus compañeros sin utilizar las palabras prohibidas y los demás tendrán que adivinarlo. Aquel que lo adivine saldrá a definir el siguiente concepto. De esta forma trabajamos la competencia en comunicación lingüística y reforzamos los conceptos. Esta actividad ocupará aproximadamente los primeros 15 minutos de clase. Posteriormente, el profesor dará una clase magistral basada en el método expositivo participativo que durará 20 minutos, en la que se explicarán los tipos de dialectos, los orígenes de las diferentes lenguas y sus características principales. Durante los últimos 20 minutos, los alumnos por parejas deberán situar los lugares de España donde existe un dialecto o lengua oficial en el mapa de España y en el mapa del mundo los lugares donde se habla español. Esta actividad se hará fuera del aula y se basa en un modelo Canvas normalmente aplicado al ámbito de la empresa. En casa, los alumnos deberán visualizar un vídeo tutorial sobre estereotipos que será realizado por el profesor. El objetivo es afianzar contenidos y el rol de profesor en este caso es pasivo, excepto en la clase magistral, mientras que el de los alumnos es activo. Aquí vemos cómo estaría estructurado el modelo Canvas. Es un folio de tamaño A2 que el profesor llevará impreso y que los alumnos colgarán sirviéndose de celo donde ellos consideren, siempre que sea fuera del aula. Pasados los 20 minutos deberá entregarlo al profesor. Es interesante en tanto que propicia el trabajo colaborativo. Además, los alumnos se sirven de un soporte visual para facilitar su aprendizaje y se realiza fuera del aula para aumentar su motivación. En la tercera sesión se llevará a cabo un estudio de casos. La temporalización de la clase será la siguiente. Los primeros 10 minutos se explicará la actividad y se aclararán dudas sobre el videotutorial de los estereotipos que los alumnos habrán visionado en casa. Los siguientes 30 minutos los alumnos desarrollarán la actividad y en los 15 minutos restantes cada grupo tendrá que elegir a un representante
que expondrá las conclusiones a las que han llegado. El alumno, a través de una recopilación de noticias de medios de comunicación, deberá ser capaz de analizar las connotaciones negativas y positivas ligadas a lenguas y dialectos y llegar a una conclusión razonada. Se formarán grupos de 3 o 4 personas de manera aleatoria y se distribuirán los materiales. Cada grupo tendrá una noticia publicada en 3 periódicos diferentes. Este tipo de técnica de aprendizaje fomenta la participación del alumnado y desarrolla su espíritu crítico. Los alumnos tendrán un rol activo durante toda la sesión, reflexión y extracción de conclusiones, y el profesor un rol pasivo. Su función se limitará a aclarar dudas, conceptos y guiar a sus alumnos. Los alumnos deberán individualmente escribir sus conclusiones en el blog de la asignatura, lo que supondrá un 20% de la nota y además será materia de examen para el resto de sus compañeros. En este tipo de aprendizaje cooperativo, los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros. En la cuarta sesión nos centraremos en el español de América Latina. Durante los primeros 15 minutos visualizaremos un vídeo titulado ¿Hablas español?, en el que una chica de Andalucía y un chico peruano tienen una conversación llena de malentendidos. Comentaremos el vídeo entre todos para que los alumnos reflexionen sobre las dificultades de comprensión que pueden existir entre personas que hablan el mismo idioma y además servirá de introducción para explicar las diferencias existentes entre uno y otro. Se repartirá una página de cómic de América Latina que el profesor llevará impresa a cada alumno y se dejarán 15 minutos para que los alumnos encuentren los rasgos propios del español latinoamericano en los cómics. A la derecha podemos ver un ejemplo de cómic. Posteriormente, los alumnos comentarán los rasgos que han encontrado y los analizaremos juntos con el fin de recopilar todos los rasgos más importantes. Esta actividad será autoevaluada porque serán los alumnos los que comprobarán si han identificado todos los rasgos que aparecían en su cómic. Tanto los alumnos como el profesor tienen un rol activo durante esta sesión. En la quinta sesión llevaremos a cabo la evaluación de la adquisición de objetivos de etapa y de curso, contenidos y competencias básicas. Los instrumentos utilizados serán un examen oral, que consistirá en un examen por parejas, en el que ambos estudiantes tendrán que responder a las preguntas que haga su compañero y a la inversa. Para ello nos trasladaremos al aula de informática o en su defecto se utilizarán MP4, iPod o grabadoras digitales. El objetivo de realizar el examen oral recae en darle importancia a este tipo de evaluaciones, ya que supondrá el 50% de la nota. Además, al grabarlo tenemos la oportunidad de compartir, observar y evaluar el examen para darle además un grado de objetividad a esta evaluación oral. En cuanto a la evaluación escrita, que supone el 50% de la nota, los alumnos deberán entregar ese día un portafolio donde se incluyan todos los trabajos que hemos hecho en clase y será individual. Los contenidos trabajados en esta secuencia forman parte del bloque 1, Comunicación, y el bloque 2, Lengua y Sociedad. Se han tratado la comprensión de noticias de actualidad y la exposición de las mismas, la realidad plurilingüe de España y de Europa y la distribución geográfica de las lenguas y la conciencia positiva de esta diversidad. Los objetivos generales de etapa han sido el conocer, asumir y practicar la tolerancia, cooperación y solidaridad, valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, que los alumnos sean capaces de comprender y expresar oralmente y por escrito textos y que analicen medios de comunicación de forma crítica. Los objetivos específicos de área, como vemos, están relacionados con los criterios de evaluación. Al finalizar la unidad didáctica, los alumnos serán capaces de comprender discursos orales y escritos, utilizar el idioma para expresarse oralmente de forma coherente y adecuada en cada situación, apreciar las extraordinarias posibilidades que ofrece el castellano como vehículo de comunicación, conocerán las diferentes manifestaciones y variedades del mismo y además habrán analizado sus usos sociales para evitar los estereotipos lingüísticos. Las competencias básicas trabajadas han sido la competencia en comunicación lingüística a través de debates, examen oral y participación en clase, la competencia en el conocimiento e interacción del mundo físico mediante los mapas, el tratamiento de la información y competencia digital que se ha tratado con el blog y la grabación del examen, la competencia social y ciudadana a través del trabajo colaborativo y los estereotipos, y la competencia cultural y artística. La lectura crítica de textos de periódico y el trabajo con cómics han favorecido esta competencia. La innovación en el aula se ha centrado en 3 ámbitos: la innovación pedagógica a través de nuevas maneras de enseñar, la innovación evaluativa a través de nuevos modos de evaluar y la innovación en TICs mediante la utilización de las nuevas tecnologías en el aula. Las referencias bibliográficas utilizadas han sido el decreto,
el blog Entre Nosotros, un artículo de Joaquín Franco, un viaje en barco para trabajar las competencias básicas y los 2 vídeos a los que hacíamos referencia, Tú hablas español y el español que nos une. Gracias por su atención.